Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Agopasión. Como veis, la tele de atrás ha crecido. Y bienvenidos a las primeras impresiones y opinión de la LG OLED G3 de 77 pulgadas. Bueno, pues sí, por fin he saltado otra vez a 77 pulgadas. Recordad que tuve la G1, pero no acabo de cuajarme por espacio, por cómo tenía el central y demás. Esta vez sí que está todo bien montado como a mí me gusta. La distancia es la correcta, la altura es la correcta. Y ya tengo aquí colgada, como veis, este pedazo de televisor. Bueno, vamos a hacer unas primeras impresiones atípicas porque normalmente siempre montamos la caja sobre la peana y os explico un poquito cómo funciona todo, el proceso de montaje, etcétera, etcétera. Pero en este caso ha sido imposible porque el montaje es bastante complicado, no tiene peana y el soporte que yo tenía de BESA normal para televisores normales no se puede utilizar en esta tele porque era imposible, me chocaba el propio perfil de la tele al intentar colgarlo. Tuve que hacer agujeros nuevos para colgar la tele y en fin, que fue toda una tarde entera de montaje, así que no pude grabarlo. Aún así, el unboxing es muy sencillo, nos encontramos la cajita con el soporte, tornillería y demás, la tele, un manual de instrucciones y guía rápida y poco más, o sea que tampoco tiene muchísimo más que enseñaros. Y pasamos al plato fuerte, que es la propia G3, ya veis la cara de contento que tengo. Es un televisorazo, la verdad es que el salto con respecto a la generación pasada es muy grande. Y además he tenido la oportunidad de poder calibrar el televisor. Luego os enseñaré gráficas, mediciones, brillo, etcétera, y os comentaré un poquito mis impresiones. Pero de entrada, lo primero, que me habéis preguntado mucho el tema del overshoot. ¿Existe overshoot en la G3? Fui yo el que hice el artículo hablando de que los usuarios de AVS Forum estaban reportando que en escenas complicadas sí que veían ese overshoot, ese parpadeo, que las caras tenían esa línea, ¿no? Como que el píxel se intentaba encender y luego se apagaba. Yo, viendo contenido de todo tipo de material, no he encontrado todavía una escena donde yo vea el overshoot, o si es tan sutil que a mí no me molesta. De momento, también llevo solo 2 días con la tele, con lo cual os mantendré informados, haremos un segundo vídeo hablando sobre esto al respecto, no os preocupéis. Bueno, vamos con varios temas que me habéis preguntado vosotros. Luego me puedo poner detrás a ver un par de demos con vosotros y os explicaré lo que yo veo, pero este apartado quiero comentaros un poco las impresiones que he tenido estos días. Lo primero, tema uniformidad. Me habéis preguntado mucho qué tal el tema de uniformidad. Luego lo grabaremos con la cámara para que lo veáis, pero en uniformidad en 77 pulgadas es perfecta. He visto que puede haber problemas en 65, 77, perfecta. Sí que es verdad que la cámara me capta, no sé por qué, una especie como de tinte verdoso en la parte izquierda, que yo en la realidad no veo. Os juro que no se ve absolutamente nada. Lo que sí tengo es, en la parte de aquí, de mi izquierda, un ligerísimo como tinte cian, digamos, pero que no se da ni en el gris 5%, ni en el gris 10%, ni tampoco en el blanco. En el blanco es blanco puro, como veréis luego. Entonces es como un tinte muy sutil que solo he notado yo, mi mujer no se ha dado ni cuenta, y que aparece en los grises 20, 25 al 40%, ¿vale? En los grises un poco claritos, así que prácticamente en contenido real es invisible, no lo puedo notar porque estaba buscando la adrede y no se nota. Pero lo más importante para mí era tintes en blanco y uniformidad, y esas dos cosas la cumple con creces, así que muy bien, la verdad. Y bueno, para acabar, también me habéis preguntado el tema de que si hay como un sonido eléctrico, como el coil whine, que se llama en la fuente de alimentación, en la parte trasera de la tele. Yo no escucho nada, ni encendida ni apagada. Lo que sí noto a veces es que hace como un crack la tele, como cuando emite mucho calor, el calor se expande por el chasis y puede crujir un poco, pero te lo ponen incluso en el propio manual de instrucciones, que es completamente normal. Y para acabar, esto que decir varias cosas muy importantes con respecto a imagen. Una, el mapeo de tonos es muchísimo mejor que el año pasado. Este año por fin no levanta el tono medio de la escena, ¿vale? La escena, digamos que tenemos el negro puro, el blanco puro, pues la escena media, los blancos intermedios, los levantaba mucho el año pasado, daba mucho más brillo del que tocaba. Este año no lo hace, pero sigue levantándonos el detalle en sombra demasiado. A veces se ve la imagen muy lavada, con lo cual si alguien utiliza el mapeo de tonos tiene que tener cuidado con ese aspecto. 2, importante, nits. Podéis ver aquí en la pantalla cómo me ha medido al 10% tras 2-3 días de uso. 1410 nits al 10% tras la calibración y 230 nits a pantalla completa, lo cual son valores que están pero que muy bien y superan a las QD OLED de este año al 10%, aunque se quedan un poquito por debajo a pantalla completa. Así que bueno, pues tenemos una cal y una arena. 2 cosas más. Para acabar, como veis la gráfica del antes y el después de la calibración, en el caso de el modo SDR, venía bastante bien en cuanto a balance de blancos, lo que es la proporción de rojo, verde, azul a lo largo de la escala del negro hasta el blanco, pero en cuanto a colorimetría pura, saturación de colores, venía un error bastante alto de casi 6 o 6 incluso en algunos colores, lo cual pasa una gama alta de una marca de primer nivel, para mí
es bastante incorrecto. De todas formas, no es la única. Ya os he enseñado modelos de Sony, modelos de Philips, modelos de todas las marcas y todas vienen muchas veces así. Con lo cual, siempre, como digo, este tipo de televisores tan grandes, tan de gama alta, hay que calibrarlas sí o sí para sacarle el máximo partido. Luego, para acabar, tenemos también en HDR, como veis la gráfica, tras la calibración se queda completamente perfecta, con el seguimiento de la curva perfecto. Con lo cual, la tele ahora mismo es una delicia. Está calibrada, tiene un brillo bestial, tiene mucho menos ABL que el año pasado, tiene disipador térmico, no le he visto marcarse nada los logos, y he sido el primero del mundo en haceros un tutorial de cómo desactivar el ASBL en la gama 2023 y el primero del mundo además también en enseñaros esto. Como veis, lo he hecho mi propio tutorial, he seguido los pasos que publiqué en su día y efectivamente, como veis, el menú completo de servicio se desbloquea. No hay que hacer nada, ni siquiera tener un mando de distancia, simplemente seguir los pasos. Y poco más, esto era un poco la introducción porque ya he utilizado la tele, así que nos vamos a ir detrás y vamos a poneros 2 o 3 demos como hacemos siempre para comentaros mis impresiones. Bueno chicos, ya estamos aquí. Os quería hacer el vídeo a oscuras, pero al final he dejado un poco abierta la ventana porque total, la exposición de la cámara baja muchísimo el brillo general. Tenemos aquí el nuevo WebOS, funciona súper bien, mucho más fluido que el año pasado, que ya para mí era bueno. El que no me gustó fue el de 2021 hasta que sacaron la actualización. Como digo, 2022 funciona muy bien y muy fluido, pero lo de este año es prácticamente o incluso superior, como veis, a la fluidez que encontrábamos en WebOS 6.0. De hecho, como veis, he eliminado dentro de los menús, que ahora los enseñaré, el tema de la publicidad y recomendaciones, entre comillas, que te hace la tele de forma interactiva. Lo he desactivado y entonces, como veis, abajo no me aparece nada. No tengo los cuadros típicos de recomendaciones de YouTube, de Amazon Prime o lo que sea. Solo tengo el carrusel, como veis, de aplicaciones, que lo puedo editar, ¿vale? Puedo modificar el orden, eliminar algunas aplicaciones y luego los, como diría, tiles, como se dice en inglés, interactivos. Tenemos oficina del hogar, juego, centro del hogar, deportes y música. Por ejemplo, le doy a música y dentro se me abren las apps de música. Entonces hay como apartados para que no esté todo el contenido molestándonos en el menú principal. Si le doy hacia atrás, nos devuelve aquí, ¿vale? O sea que muy contento con el salto en WebOS 23. Se pone esta demo que es impresionante, como veis, que habéis visto un trocito al principio de este vídeo. Os voy a enseñar rápidamente los menús nuevos. Si le doy al botón de configuración me saca el menú lateral, como veis, que es muy útil tener un menú rápido aquí sin tener que entrar en el menú general, porque aquí yo puedo incluso bajarle, como veis, el luz OLED desde aquí, cambiar el modo de imagen, modo de sonido y tal. Y esto todo es personalizable. Si le damos aquí al lápiz, podemos, como veis, añadir más cosas. Por ejemplo, el nivel negro, pues lo añado y podemos subirlo 49, 50, lo que queramos, ¿vale? O también eliminarlo si lo dejamos pulsado. Lo podemos, como veis, colocar donde queramos, ¿de acuerdo? Si le damos a editar, pues podemos elegir el que queramos y darle a eliminar. Con lo cual, todo esto aquí es completamente personalizable. Luego, si entramos en aquí, por ejemplo, modo de imagen, wow, fijaos qué rojo, qué barbaridad. Configuración avanzada, ya entramos en los menús clásicos de siempre, que no voy a entrar porque son exactamente los mismos que tenemos el año pasado. Salvo que, importantísimo, el ahorro de energía lo han puesto dentro de general, como veis. No dentro de cuidado LED, lo han sacado fuera, así que siempre hay que tenerlo apagado, ¿vale? Y ahora ya vamos con la propia calidad de imagen, hablando de lo más importante del televisor. ¿Vale? Y os he puesto otra vez el principio de la demo porque es muy buena, esta demo es muy chula, si a alguien le gusta. Buah, fijaos el rojo. Os quería enseñar una cosa, no sé si aquí lo vamos a poder ver, pero bueno, me sirve primero para enseñaros el nombre de la demo, que es este, PES 2023 4K HDR 120 frames por segundo Dolby Vision, del canal Picture Perfect Dolby. Y lo segundo, enseñaros una cosa que no he comentado antes, que es el Color Booster. Esa tecnología lo que hace es que, digamos que se sale de la norma de los colores, saturándolos más de lo que debería, porque entiende que los está desaturando demasiado por el subpíxel blanco, ¿vale? Digamos que lo tiene en cuenta, con lo cual lo compensa en cierta forma para que los colores se muestren como si fueran una QD OLED. Funciona en todos los modos de imagen de forma automática sin tener que activar ni desactivar nada porque no es desactivable, salvo en el modo juego, con lo cual podemos ver lo que hace si cambiamos entre modo juego y este. Fijaos la diferencia, la cámara me clipea, lo veis, ¿no? Aquí se quema, pero yo en realidad lo veo igual de saturado que aquí, o incluso más, pero con este brillo. Entonces es una tecnología que es lo que ha marcado la diferencia con respecto a la QD OLED del año pasado. Es decir, la G2 tenía sus 1000 nits, pero no metía este chute de perfección de contraste, color y brillo porque no tenía esta tecnología. Y lo segundo
De hecho, esto os lo voy a enseñar también en fotografías, que se ve mejor que en la cámara, como podéis ver aquí. Usar el modo juego o usar el modo filmmaker hay una diferencia brutal. Y lo segundo, lo que comentaba, lamentablemente esta tecnología no funciona en el modo juego, con lo cual en el juego vamos a perder todo este punch que sí que tiene el modo filmmaker. Así que en resumen, lo que estamos haciendo la mayoría de la comunidad es utilizar el modo filmmaker siempre y cuando la consola o el PC mande la señal en en ALLM ya de forma forzada, como por ejemplo la Play 5. Con eso conseguimos más o menos unos 23-24 milisegundos de input lag, pero con la tecnología Color Booster activa, cosa que si ponemos en modo juego conseguiremos unos impresionantes 5 o 6 milisegundos de input lag, pero a costa de que el color sea mucho peor. Dicho esto, vamos con las demos que sí conocemos bien para ver y enseñaros la diferencia con respecto a otros años, y ya con eso podemos terminar las primeras impresiones. Bueno, empezamos con LG Chess. Esto mete un chute de brillo, lo vamos a poner en automático, pero la cámara va a bajar muchísimo el brillo, ¿vale? Porque, bueno, ahora la ha subido la exposición para que veáis y ahora la baja para que se vea el detalle. La diferencia con el año pasado es bastante grande. Las pequeñas luces de aquí de los candelabros brillan mucho. Cuando digo mucho son esos 1410, 1415 nits, me está viendo mi tele. Teniendo en cuenta que aún le falta para llegar a las 200 horas, es bastante probable, casi seguro, que este televisor se va a quedar en 1450 nits. Es muchísimo para una tecnología OLED, teniendo en cuenta que tiene el subpíxel, o sea, los píxeles son autónomos. Con lo cual mostrar un píxel completamente apagado y justo el píxel de al lado a 1450 nits es una barbaridad, ¿vale? Las QD-OLED, para si alguien me va a preguntar, las de 2023 más o menos rondan los 1300, 1330 más o menos, o sea que le saca 100, 120 nits la G3, o sea que es una bestialidad. Detalle en sombra, había leído que venía incluso aplastado en algunos modos de imagen, a mí para nada me da la sensación, de hecho creo que mi tele mostraba demasiado detalle en sombra, tras la calibración se ha solucionado, pero al principio levantaba mucho el negro, con lo cual, o sea, no el negro puro, sino el detalle en sombra, con lo cual la imagen le faltaba un poco de punch. Tras la calibración, como veis, se queda impresionante. Colores, como digo, este color rojo del fuego en una OLED yo nunca lo había visto nunca, salvo en las QD-OLED y salvo en las QLED como la TCL. Con lo cual, como digo, en cuanto a color, digamos que casi o 95% tiene el color de una QLED o una QD-OLED, pero con el brillo por encima de las QD-OLED, o sea, es una barbaridad. Unida al cambio que yo he experimentado con 77 pulgadas, la verdad es que la diferencia es dramática. Lo digo, le pediría a esta tele es que en 100% de blanco, o sea, a pantalla completa, me diese 350-400 nits. Con eso ya prácticamente no habría margen de mejora hasta que salgan televisores, yo que sé, de 5 o 6000 nits. He pausado aquí para ver lo típico, ¿no? Lo del mapeador de tonos, que lo tenemos aquí. Que es este, el mapa de tonos dinámico. Como siempre digo, si nosotros lo apagamos, sí, hará un mapeo estático, pero toda la imagen pierde como profundidad, si os fijáis, no sé si la cámara lo capta, pierde como tridimensionalidad, porque no está mapeándome en tiempo real la imagen. Otros años este mapeo era bastante malo, porque toda la escena media metía un chute de brillo, pero este año, como veis, el brillo prácticamente es igual, entre no tenerlo o tenerlo. La diferencia es que mapea mejor los elementos pequeños, pero levanta un poquito el detalle en sombra, con lo cual, si lo hacéis así, podéis poner el nivel negro en 49 para evitar ese levantamiento de detalle en sombra, ¿vale? Y luego tenemos la nueva opción optimizador de expresión. Esto más o menos, o sin el más o menos, es prácticamente igual a lo que tiene Sony con su gradación preferida o brillo preferido. Entonces tenemos apagado, que sería lo correcto, tenemos detalle, que lo que hace es seguir un roll-off más temprano para retener más detalle en las altas luces, pero a costa, como veis, de una ligera pérdida de luminosidad. Y luego tenemos brillo. Esto lo que hace es salirse completamente de la curva, mete un chute de brillo increíble y a la gente que no está acostumbrada a la imagen HDR le va a gustar más porque va a ver toda la imagen más brillante, pero es bastante más artificial. Así que, recomendación, apagado, ¿vale? Y en cuanto a opciones nuevas no tiene más. Como veis, y os he dicho antes, todo lo demás es lo mismo de siempre, ¿vale? Así que vamos a seguir con la demo. Otros años, pausando esta imagen como he pausado yo un poquito, aquí ya en el azul veríamos la silueta del girasol, una retención, que duraba 10-15 segundos y se quitaba. En esta tele no he conseguido hacerle ni siquiera una pequeña marca, ni retención de segundos, porque es que no retiene nada. Las microlentes, que es la que está compuesta la capa intermedia entre el emisor y el panel, que son lo que consiguen los 1500 nits o 1400, consiguen además que sea mucho más resistente a los quemados y retenciones, además de que
tiene un disipador térmico de calor, igual que las gamas altas de otros fabricantes, pero es que además ese disipador este año le han mejorado la composición, con lo cual aún es más resistente a retenciones y quemados, así que es una tele que para quemarla yo no sé cómo se podría hacer, la verdad. Fijaos lo que brilla el sol ahí, y esta imagen que es muy impactante, es espectacular en esta tele, es espectacular. Además que insisto que también gana mucho por la nueva diagonal, el salto que he pegado, y aquí fijaos, ¡fua!, el fogonazo. Esta escena la conocemos muy bien de la TCL, que he pausado hace poquito. Como podéis ver aquí, puedo subir la exposición a tope, que no vamos a ver nada de blooming. Lógicamente es un panel autoemisivo. Impresionante. Vamos con la última demo. Bueno, vamos con la última demo, que es la de Perú. Una demo con mucho color, muy brillante. Para ver cómo trata también la paleta de colores. Una demo muy colorida. Aquí tened en cuenta que las OLED en grabación mete un chute de azul la cámara que es impresionante, que no se ve en la realidad, con lo cual es muy difícil hacer una comparativa con otro tipo de tecnología porque se ve mucho más azulada de lo que yo lo veo en la realidad. Y sobre el color, una cosa muy importante que muy poquitas reviews han comentado es que este año este televisor, digamos, escenas como esta, que es en pleno día, el color está igual de saturado que el año pasado, además incluso más con el tema del color booster, como os comentaba, pero cuando hay escenas en penumbra, cuevas, escenas en un castillo de noche, etc., la tele satura mucho menos que otros años, porque según las directivas que existen en el ámbito profesional para grabación de vídeo, se comenta que los dispositivos de masterización de contenido deben de saturar un poquito en ese tipo de escenas, porque el ojo humano está hecho de tal forma que cuanto menos luz hay en el ambiente, menos saturación de color vemos, con lo cual todas las OLED previas saturaban demasiado en escenas en penumbra. Esto el año pasado también pasó con las QD-OLED, pero las QD-OLED se pasaron de frenada. Y más que un tema de desaturación, lo que le pasaba es el subpíxel verde, digamos, que se encendía cuando no tocaba, ¿vale? Más que el tema de la desaturación. Pero si alguien hace una comparativa, verá que la C2, en escenas oscuras, satura más el color que la G3. Entonces tiene que acostumbrarse un poquito al nuevo color que da en ese tipo de escenas. Y bueno, pues lo que decía, he puesto esta demo para acabar. Fijaos el color tan saturado, tan rico y el brillo tan espectacular que tiene. Aquí no tenemos nada de blooming ni nada. Una demo que está hecha para OLED, ya lo sé, pero la verdad es que impresiona verla. Fijaos las lucecitas estas que casi te duele la cabeza y todo. Y eso es lo que se utiliza el brillo, que mucha gente, lo dije el otro día, pero mucha gente me dice, pero Javi, 1500 nits no es muchísimo, 2000 nits no es mucho. No, nunca es suficiente, porque el rango dinámico funciona así. Es el contenido el que va a pedir cuándo utiliza ese extra de brillo y cuándo no. El 80% de una película vamos a verla siempre igual. Pero ese 20%, que son todos estos detallitos que estáis viendo aquí todo el tiempo juntos, que en una película no salen siempre así, luces, las gotas de agua, todos estos reflejos pequeñitos que, insisto, en una película pues no es así, es donde se utiliza el brillo, ¿vale? Y aún así, tened en cuenta también que el brillo es logarítmico, no es lineal, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea, 4000 nits vendría a ser perceptualmente el doble de brillo que 1000, más o menos. Entonces 1500 nits viene a ser un 25% perceptualmente más brillante que una C1 o que una C2, más o menos. Ya es perceptible, se nota, pero que nadie se crea que 1500 nits es el doble de brillo que una C2, porque no es así. ¿De acuerdo? También el salto es grande, es evidente, es el salto más grande que ha habido desde 2016, pero es verdad que no es el doble de brillo, ¿de acuerdo? Más que el brillo, que también lo que se nota mucho en esta tele es el color. Ese color tan rico que yo noté el año pasado en las QD-OLED cuando puse la A95K y os comenté, dije, qué barbaridad el color que tiene las altas luces. Esta tele también lo tiene, ¿vale? Eso es lo que más me ha gustado. Aparte del brillo, esa saturación tan buena de color en las altas luces. Porque también es muy importante ver color dentro de las altas luces. No es lo mismo ver un sol muy brillante y que todo el sol sea blanco, que ese sol sea de color naranja, que es como tiene que ser. Así que, de momento, la tele que me está encantando, y fijaos el nivel de HDR tan bruto que tiene, tan bestia. He puesto la sala casi a oscuras completamente para grabar, si puedo, el tema de la uniformidad 5% y pantalla completa. Lo vamos a ver en directo con vosotros. Bueno, lo primero, pantalla completa, ¿vale? Esto es el blanco a pantalla completa. En la cámara sale completamente azul. He reajustado el balance de blancos de la cámara. Fijaos cómo se veía hace un segundo, fijaos cómo se ve ahora. Así lo veo yo. Tenía que haberlo ajustado antes de empezar todo el vídeo, pero bueno, ya está hecho. Y esto es el blanco, como veis. Nada de tintes, nada de cosas raras, se ve blanco puro. Luego tenemos el 5% que es este de aquí, ¿vale? Con la cámara sí no se va a ver nada, no sé si sobreexponiéndolo podremos ver algo.
¿vale? Y sobreexponiéndolo, teniendo en cuenta que no estoy en completa oscuridad, pero entra un poquito de luz natural, esto es lo que obtengo con la cámara a tope de exposición. Como veis, no hay nada de ruido. Se puede incluso mejorar si pongo la gama en 2,2 para que más o menos veáis un poquito, ¿vale? Ahora se ve mejor, ¿verdad? Está en gama 2,2, que sabéis que siempre aclara un poquito de detalle en sombra, y está la uniformidad. No tiene nada raro, no tiene bandas, no tiene nada de líneas, pero se puede ver a la izquierda una diferencia mínima de como más verde en la cámara. Yo en la realidad no lo veo. Es la primera vez que me pasa en mi vida que yo no pueda verlo, esa diferencia. No sé si es por los microlentes que esa diferencia de verde la exagera y la cámara sí lo capta y yo no, pero yo aquí lo veo todo el mismo color. Incluso en completa oscuridad. He hecho 1000 pruebas porque si no la tele sabéis que la devuelvo, pero no tiene ningún problema. Bueno, y lo único que puedo encontrarle es, aquí se nota ligerísimamente, sí lo noto ligeramente, sabiendo dónde está, y en la cámara se puede medio intuir un poquito ese tono como un poquito más cian en la derecha. No sé si lo podéis ver, que es lo que os comentaba. No es un gris que moleste, no es el 5%, tampoco es pantalla completa, con lo cual ese tono más azulado que veis en la parte derecha, que incluso en la cámara es difícil de ver y en la realidad tampoco es que se note mucho, es muy raro verlo en contenido real, prácticamente en ningún contenido real lo he visto. Sé que está ahí, pues puede molestar y es lo que tenemos. No sé si es que tiene el lado derecho un poquito más azulado o es que la parte central está un poquito más rosa de lo que debería, pero no es completamente uniforme. Pero es que también pedirle a un televisor de 77 pulgadas con tecnología nueva que venga perfecto en todos los ámbitos es muy complicado. Lo que es para mí crítico es uniformidad al 5%, que tiene que venir perfecta, tintes a pantalla completa en blanco, porque ahí sí que lo podremos ver, cuando tenemos una pantalla en nieve o lo que sea, sí que se puede notar, pero aquí venga un poquito más tintado un color que otro, tampoco le doy excesiva importancia. Y bueno, chicos, pues con esto terminaríamos las primeras impresiones y opinión personal de la G3. Muy contento con el salto, tanto en tamaño, diseño, brillo, disipador, todo me parece una genialidad en este modelo, y esperamos a ver si Samsung nos puede mandar una S95C para hacer una comparativa entre las dos OLED más pioneras del 2023, por supuesto también Sony, pero no la he mencionado porque Sony seguramente salga ya en verano, incluso después de verano, y también haremos comparativas con la QN900C que la tengo aquí al lado, a ver cuán cerca se queda este año las QLED de las OLED de nueva generación. Y poco más, como siempre, si os gusta, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale clic a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos y, por supuesto, dale clic a suscribiros para que vamos a hacer más contenido de este tipo como el que estamos haciendo actualmente. Así que nada más, me despido de todos vosotros, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.